Buenos días, Flor, buenos días, Alex, buenos días, Atenógenes. Buenos días, Flor, Guido, y nuestro invitado, Daniel Lombana. A nuestro invitado, buenos días. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, nos ven por streaming a través de Metcon Go en RPC Televisión. Oye, qué bueno tener invitados presenciales, sí, Flor. se siente como un feeling distinto. Sí, es otra cosa, realmente. Y es otra cosa participar también. Sí, claro, eso está por el Zoom. Estamos volviendo y que no se oye. Volviendo a la normalidad. Se cortó. No te oigo, sí, ¿qué haces? Sí, no, Zoom, ya ustedes saben que a mí Zoom no me gusta. Sí, ya nos dimos cuenta. Hay una persona que sufrió el Zoom en pandemia, fue Guido Rodríguez. Sí, eso que va. Y además Flor sabe que es que ya también el exceso de Zoom, todas las reuniones de todo tipo por Zoom, las clases en la maestría que estábamos tomando en por Zoom. No, hombre. Ya todo el mundo quedó Zoom. Ya estoy hasta aquí de Zoom. Sí. Zumbando. Sí. El coco. Pero bueno, qué bueno que estamos presencialmente. Pues. Un país en el que todavía haya gente protestando por el envenenamiento masivo con dietilenglicol porque el gobierno no le da respuesta. Y son 1.500 personas, no es que es 1 millón de personas. Es un país ruin y despiadado, con las prioridades. Ahora, pero entender eso por fue qué en el año 2006. Sí, pero entender por qué protestan. Protestan porque el Estado tiene que darle una certificación de que fueron afectados. Y todavía no se las ha dado. Lo que sí me parece que es una enorme irresponsabilidad por parte de este gobierno es que la ministra diga que este gobierno es el primero en 10 años que revisa el tema del dietilenglicol. Yo hice una búsqueda rápida en noticias para ver si eso era cierto. Eso es falso. Totalmente falso. Eso es falso. Desde el propio, la política. Es que el problema es ese, que le meten la politiquería a los temas. Mira, que son desde el propio gobierno donde se conoció el caso, que fue en el gobierno de la administración de Martín Torrijos, que el ministro era Camilo Alain y el director del seguro era el señor Luciani, ese gobierno fue el que primero le hizo frente al tema, a pesar de que el tema surgió en la administración anterior. La compra del dietilenglicol se hizo en la administración de Juanjo Guané. Entonces, y Mireya Moscoso era la presidenta. Así que ese cuento de que este es el primer gobierno que le hace frente a eso, todos los gobiernos de alguna u otra manera le han tenido que hacer frente. Sí hubo un tiempo. Pero sí es inexcusable que a 16 años de ese evento no se le pueda entregar una certificación a los afectados. No, y dice la ministra de Salud encargada que eso demora, que eso va a demorar un poco más. Yo no entiendo cuánto tiempo más debe demorar si han pasado 16 años. Y si las características de la persona afectada por el dietilenglicol son tan puntuales, no entiendo por qué demora tanto tiempo. No, y tener a esa gente que ya fue abusada, porque fue envenenada, teniéndolas en la calle protestando bajo el sol. ¿Qué es eso? No. ¿Cómo lo permite el gobierno? ¿Cómo lo permitimos como sociedad? Es importante que esas personas tengan su certificación, porque si no, entonces no reciben una pensión que el Estado determinó para ellos. Así es. Así que si hay un punto, bueno, si realmente son afectados por el dietilenglicol, porque debe haber de todo, no sabemos, ¿no? Claro, tiene que la certificación debe ser expedida de manera seria, pero puntual, después de 16 años, supervisada, pero eso no justifica la demora. Porque eso ya el Estado tiene que tener la lista de las personas afectadas. Que pueden aparecer otras que cuando ven que hay la pensión, dice, hey, ve, y el vecino le dice, mira que no. Sí, pero para el grueso, que esos son los que están protestando desde hace 16 años, sobre Flor. todo porque son solamente 1.500 personas. Pero son 1.500 personas para las que esa pensión hace toda la diferencia del mundo y que pasan páramos desde hace 15 años en su salud. Y que han tenido efectos negativos en su salud por el consumo del producto. Sí, no, terrible. Y cambiando un poquito de tema, me llamó la atención esa diferencia de versiones entre Lombana y Blandón. Dice Blandón que él lo invitó a la reunión de opositores. Dice Lombana que lo que le llegó fue una invitación a la convención panameñista, no a ninguna reunión con opositores. Pero me gustó lo que dijo Lombana. O sea, en cuanto, y de verdad, desde un rol de oposición. Si tú vas a hacer una reunión de oposición, primero debes tener la agenda por delante. Y hasta ahora hemos visto la foto, nada más. Y eso es lo que todo el mundo ha criticado. Sí. La foto. Sí. Pero además, ¿cómo van a Solo hablar, fue para la foto. ¿Cómo van a hablar de renovar el país sentados en la mesa con José Muñoz, que fue el diputado que más gastos tuvo en el gobierno, el diputado que más gastos tuvo del gobierno de Martinelli? Pero ahí a mí me gustaría saber dónde está la renovación. 16.9 millones de dólares, si la memoria no me falla. Y jamás rindió cuentas ante la justicia. Jamás. Entonces vamos a hablar de renovación del país con ese señor ahí en la mesa. Por favor, por amor a Dios. Hombre. Aparte que yo... Ahora, yo le pregunté si yo fuera un opositor y luchador por la renovación,
la presencia del señor Muñoz ahí es como incómoda, además, porque yo lo siento como un caballo de Troya, Ay, no de sé, todos sabemos quién. Si yo estuviera en la oposición tampoco me siento. Sí, pero no por José Muñoz solamente, por varios de los demás. No, sí, pero bueno, pero está bien, pero el más notable de los caballos de Troya ahí es José Muñoz. Pero es que no están leyendo los cambios, no están leyendo su base política, no están leyendo que hay una población joven que va a votar en el 2024 y que obviamente quiere cambios profundos y sustanciales. No están leyendo ese mensaje. Sí, y no sé, pues no lo veo como realmente productivo o con una intención genuinamente política. Es como la vieja política. Y yo creo que es ahí donde debe darse esa verdadera transformación. Y ahí un poco lo que dice Lombana es eso. Antes de sentarme a hablar, primero en su agenda, de primer punto, desmantelamiento del clientelismo. Ahora, yo tengo ¿Será posible que ellos acepten el reto? Porque Lombana lo tiró como una especie de challenge. Sí. Yo se lo pregunté, no quería presionarlo ahí, pero él dice, ven acá, lo primero es, hablemos del desmantelamiento del clientelismo. ¿Están dispuestos o no? Sí. Sí. Oye, y volviendo a las protestas, como hablamos del dietilenglicol, siguen las protestas de UNACHI. Sí, ayer iba la cosa subiendo de tono, de temperatura porque están protestando. Por un lado, los estudiantes que quieren clases presenciales, que me parece que es lo razonable. Si ya los colegios, ¿no? Con casi 1 millón de estudiantes. Hasta los colegios. Sí, hasta los colegios. No, pero es que en la Universidad de Panamá todavía tampoco hay clases presenciales. Bueno, está bien, pero también los estudiantes de la Universidad de Panamá eventualmente pedirán las clases presenciales. No sé quién sabe. No sabemos. Bueno, pero por lo menos los de Chiriquí, un grupo de estudiantes de Chiriquí la están pidiendo. Sí. Pero es que además, con esos salarios que pagan en la UNACHI, ¿no? Que por cierto, el procurador de la administración va a investigar eso. Va a investigar. ¿Vieron eso? Y si trabajan hasta sábado y domingo, como el jefe de descentralización. ¡Wow! Sí. Espectacular. No están en la lista de la mejor universidad del mundo. No, que además no cumple, aunque trabajara sábado y domingo, que fuera cierto, suponiendo en gracia de discusión que fuera cierto que trabaja sábados y domingos para los estudiantes de maestría, dice Vigil, no alcanza a cumplir las 40 horas mínimas que exige el reglamento para los profesores a tiempo completo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Yo pregunté sobre eso de que si daban clase domingo, nadie me dijo que era cierto. No, por eso. ¿Alguien verifica? O sea, a mí me dijeron que no hay clases domingo en ningún centro universitario. Pero que no, si el domingo yo verifiqué es el día del Señor. Digo, a menos que sea por Zoom. De asueto obligado. Del señor Vigil, ¿te refieres? No, del señor Vigil, yo me imagino, ¿no? Como aquí no metemos el tema religioso, yo supongo que el día libre es el del señor Vigil, porque por ejemplo... Sí, pero es el día de asueto obligado en el Código de Trabajo. Pues. Sí, pero a menos que sean presenciales, ahora en pandemia se hicieron los domingos, pero es que ni en las escuelas estaban dando clases los domingos. ¿Y él cobrará 2 tiempos y medio los domingos? Sí, debe ser. Porque así sí le da las horitas. Pero Flor, sí en broma y en serio, eso es lo que el procurador de la administración va a investigar. Va a investigar. Es que el robo es burdo, hermano. Porque el robo es burdo. No, y él mismo lo dijo que daba clases los domingos. Entonces ahora va a retractarse que da clases los domingos. ¿Y cómo se llama? El que no es llevará estudiantes de testigos. El que no es cosita dulce no ha dicho ni esta... ¿El qué? El que no es cosita dulce. No ha dicho ni esta boca es mía, el cosita amarga, eso. Sí. De los mismos creadores de leche condensada. No ha dicho ni esta boca es mía sobre ese tema. Eso es corrección en el uso de los recursos públicos. Cosita amarga, pero solo le cambió el nombre a los gastos de movilización. Por favor. Por eso de aquí las noticias buenas no se pueden creer, porque siempre hay algo detrás. Oye, otra cosa. Ayer era 14 de marzo. En teoría, era el día que Gaby Carrizo iba a dar la primera recomendación. Sí, pero ¿oíste cuáles fueron las recomendaciones? Ajá. Es una recomendación para la recomendación. Exacto. Es la recomendación de la recomendación. La recomendación de la recomendación. Chiste la recomendación. Exacto, a eso digo. Digo, estamos esperando la recomendación. Por eso digo, en teoría iba a dar la primera, y yo no vi la recomendación. Sí hay un video. Sí, pero no vi una recomendación real. No, él dijo que lo prioritario es que el paciente asegurado que llega a la caja de Seguro Social deje de recibir por respuesta no hay. Ay, pero qué fácil. Y entonces van a elevar sus recomendaciones, vale la redundancia, a el presidente que debe tener la última palabra en el tema. Así, textualmente, eso fue lo que dijo. Exacto. Sí, eso fue. Qué bonito. No, pero hubo una respuesta el 14. ¿Por qué ustedes son así? Hubo una respuesta el 14. Porque no se prometió una respuesta, se prometió una recomendación. Y eso no es una recomendación. Bueno, miren ustedes las interpretaciones. Yo interpreté que había una solución ya el 15. Del 14, perdón. Pero la palabra que él usó fue recomendación. Pero bueno, otra cosa. ¿Ustedes vieron
la cantidad de millones que se ha gastado este gobierno en consultorías. Sí, eso lo 213 millones. Hoy sale publicado en la prensa, pero eso lo había puesto ya Ernesto Cedeño en su cuenta de Twitter ya hace como una semana. El detalle es escandaloso. Y no el gasto es escandaloso en consultoría. Mira, no hay plata. Solo este mes, Guido, nos hemos enterado de que la Asamblea pagó 34 millones más en el 2021 que en el 2020 en concepto de planillas y que los administrativos del gobierno subieron 12%. Y ahora nos enteramos de esto. Todo esto nos estamos enterando en menos de 15 días. ¿Cómo tener una consultoría con el gobierno? ¿Cómo se tiene una consultoría? Teniendo un buen amigo adentro. Sí. O un socio adentro. ¿Será? Esa es la verdad. Porque ¿cómo puede ser pero que necesitas una consultoría? O sea, claro, pero ¿cómo puede ser que tú necesitas una consultoría en imagen en una entidad donde hay departamento de relaciones públicas? ¿Cómo puede ser que necesitas una consultoría legal cuando tienes departamento cuando tú ves legal? esas consultorías que son de que $100,000, por ejemplo, esa de imagen que tú dices, consultoría en imagen $100,000, eso difícilmente en empresa privada se paga en Panamá. Claro que jamás en la vida. $100,000, tú sabes, al año en una consultoría en imagen, aún sea una empresa grande, difícilmente se paga en Panamá. Entonces el Estado... Ni las empresas con más plata pagan Sí, eso. entonces el Estado, ¿por qué no hace esa especie de benchmark? Y ve acá, ¿cuánto está pagando el sector privado por eso? ¿Y cuánto yo debo pagar? Si una consultoría en imagen no llega a 100,000 en el sector privado, ¿por qué en el Estado tengo que pagar $100,000? Porque sienten que la plata no es de ellos. Exacto, ese es el problema. Ese es el punto. Ustedes No, vieron, ni siquiera son conscientes de esa realidad de mercado. Ustedes vieron que el Contralor anunció la instalación de una mesa de costos para las obras públicas. Harta de las mesas, Guido. No, pero sí, pero él anunció... pero hay un sistema. Pero espérate, Flor, espérate. Una mesa de costos para las obras públicas. Debería haber mesa de costos para todas las contrataciones públicas, Sí, incluyendo las sí. consultorías, Sí, a yo propósito creo que de lo que ustedes dicen. Sí, es verdad. Acuérdense que una de las condenas que yo, como fiscal de cuentas, al frente de la institución, logré que se impusieran fue por unas consultorías en el municipio de Panamá, por $835,000, que eran consultorías brujas, ¿Y de copy-paste. de qué eran esas consultorías? Eran 5 consultorías diferentes. Una de ellas, dizque para cómo disponer de los desechos hospitalarios peligrosos. Como si eso no estuviera Eso ya está todo. en Google. Así es. No, es que así lo hicieron. De Google copiaron, Fue copy-paste. Y eso Ay. fue la consultoría que presentaron. No, pero hay que ser irresponsable. No, eso es para Ni siquiera- saquear los ni dineros siquiera trabaja. públicos. El nivel tan Hombre. descarado de saqueo público en este Así país es. indignante. Y entonces la Contraloría tiene un rol que jugar en eso. Es que eso es fundamental. La Contraloría tiene un rol que jugar. ¿Cómo puede ser que $213.9 millones desde el 2019 a la fecha Estamos en hablando de 100 consultorías? millones por año. Es un Hombre. montón Una de locura. plata. Y en no hay- Panamá y en cualquier país del mundo. Y el MINSA, Claro. no tiene para comprar el La pedido insulina. completo de la insulina, por Dios, de los Es que- pacientes, es que, por falta de señores, presupuesto. Oye, debe- tenemos las prioridades. Realmente. No, hombre, no. Yendo al área que uno domina, que es el área de comunicación. Una consultoría en $100,000, de $100,000 al año en comunicación, es alta en Panamá y en cualquier país del mundo. Por Revisen supuesto. los mercados. Por O supuesto. sea, revisen los mercados. Aquí no estamos hablando de ciencia de cohetes o de repente una consultoría en algo tan especializado como, qué sé yo, Eso lo haga una persona, evitar ¿no? que la gente se muera. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Unas consultorías que realmente... Yo puedo hablar por lo que conozco de comunicación, desproporcionadas en cuanto a los temas de comunicación y en cuanto a lo que es el mercado. Entonces, como muestre un botón, si así ocurre en el área de comunicación, y ni siquiera quiero pensar en otras áreas. Sí, necesitas un Y amigo entonces- o un socio adentro, si no es imposible. Espérate. Además, ¿dónde están los resultados de esa consultoría? Que es la otra parte. Porque argumentarán algunos. Lo que pasa es que el que más consulta menos se equivoca. Y ese no parece ser el resultado de esas $213.9 millones de dólares. No, en y tampoco el que consultoría. más consulta menos se equivoca, por amor a Dios. Tampoco es así. No, Hay que pero consultar a la gente Flor, correcta. No, entre hay más se quienes consulta. Pero si así argumentarán. fuese el argumento, Hay quienes argumentarán, porque además esa es una frase del general Torrijos. No, pero- ¿no? pero- Entonces, pero si consultas ¿pero a la dónde gente- están los Como resultados? todo. No, ¿Dónde pero están los resultados? Si consultas a la gente correcta y le No, pagas el precio correcto, vas a Exacto. tener buenas decisiones. Sí, o sea, eso sí es obvio. Pero claro. yo no digo entre más consultas, entre mejor consulta, Entre mejor menos te consulta. equivocas, no entre más consultas. Cada una de esas consultas ya vimos cuánto nos está costando. Pero inclusive haciendo las mejores consultas, $200 millones Es absurdo. es mucha plata. En Es 2 años es absurdo. mucha plata en consultorías. Sí, no, eso no. Es injustificable. Eso no resiste un análisis. Realmente injustificable, la verdad. No Oye, resiste un análisis. vamos a un cambio, pero antes ustedes vieron, creo que no hemos hablado de esto, ustedes vieron lo del accidente de Boca Hair, ¿no? Sí, que se Lo de la abrió una puerta. puerta, sí. Ajá, lo de la puerta.
A mí me ha parecido curiosa la reacción, más que el accidente, que son cosas que pueden pasar. Me ha parecido increíble la reacción de la página. La reacción de la empresa. Sí. Primero ponen un tuit y que caer está... Oye, acaba de caerse la puerta, hermano. Sí, sí, y los manes y que caer está permitido, pero levantarse es obligatorio, de la oreja de Van Gogh. ¡Ah! Sí, total. Eso fue la primera... El community manager de esa empresa se volvió loco, creo yo. O trabaja para los locos, no sé, pero puede ser. Pero realmente, o sea, ¿cómo tú vas a tratar de generar conexión con una tragedia como esa? Bueno, por suerte no hubo una tragedia mayor, pero realmente eso es una tragedia para la aviación. Y Aeronáutica Civil todavía no además se puso en peligro se ha pronunciado, claro que sí. Está la declaración de Aeronáutica Civil. Pero además... están con un ego que en verdad, claro, ¿cómo entonces tenaz, tú dejas que tu community manager haga eso? No, eso fue una responsabilidad grande. A los medios que han publicado la noticia. Sí. Yo no he visto las razones, yo no he visto siendo juez y parte a los medios como ellos están diciendo. Dice que eso es lo que no comprenden los medios independientes. Son jueces y parte, pilotos y mecánicos. Las investigaciones darán responsabilidad que la tenga. Pero la puerta se abrió. Nadie inventó eso. Nadie lo inventó. O sea, es más, la puerta se abrió en el aire, que es lo peor. Los medios que citaron... que se reporte las cosas. Los medios, que fueron varios medios y de diferentes ángulos, lo que hicieron fue citar a Aeronáutica Civil. Entonces... yo no entiendo la posición de la empresa tampoco. No, es que como ronconcito, la puerta se abrió y se desprendió. Por un milagro de la divina providencia, no golpeó un alerón trasero del avión, que eso sí hubiera sido una tragedia. Es que ahí no solamente cae Aeronáutica Civil, ¿no? Debe caerle a Codeco también, a la empresa, por tener un community manager que maneja la cuenta de esa manera, en donde le preocupa muy poco la salud y la vida de los ocupantes de esos aviones. Por favor, hombre. Sí. O sea, tampoco es un asunto de llevar esto a un cinismo extremo en las redes sociales. Deben ser mucho más responsables. Y muchos comentarios generó la manera en que reaccionó la cuenta, apostando como a que, bueno, pues, pasó hoy y mañana la gente se olvida de eso. ¿Y dónde están las sanciones de Aeronáutica Civil para que no vuelva a ocurrir? La pregunta. Bueno, vamos al cambio y volvemos con más. Oye, y entonces estaba Daniel aquí, nuestro invitado, viendo que en el estaba afilándose la uña, ¿ves? En el entretiempo hay muchos temas que discutimos que no salen al aire, ¿no? Que conversamos. Pero sí sería bueno conversar con Daniel Lombana porque... Tras bambalinas. Pero sí sería bueno conversar con Daniel Lombana porque decíamos ayer que realmente son pocos los abogados que se atreven, y por lo menos en el caso, casualmente de lo que estamos hablando, de la transparencia y la necesidad de conocer esas interioridades del gabinete, se había declarado de acceso restringido a las actas del Consejo de Gabinete. Y eso iba a quedar allí, porque eso se da en medio de la pandemia, pero Daniel Lombana llevó la iniciativa, creo que en una primera oportunidad, ¿no? La presentaste, creo que explícanos, porque al final lograste una opinión del procurador de la administración, que creo que es clave dentro de este proceso, que declara y que dice que es inconstitucional declarar de acceso restringido las actas del Consejo de Gabinete, para poder saber todo lo que pasa en el Consejo de Gabinete, ¿no? Sí, así es, Atenógenes. Yo creo que es perseverancia, y creo que también el mensaje importante es que de una u otra forma a veces es bueno presentar cosas que desafíen el sistema y obliguen a nuestros tribunales a dar algún tipo de respuesta. En una primera ocasión, yo presenté esta demanda. E hice un desarrollo profundo, parecido al que hizo el señor procurador ahora, porque cuando tú tienes en la Constitución reglas, la Constitución te reenvía mucho a la ley. Y por esa razón, los magistrados me salieron con un argumento con el cual yo en realidad discrepé bastante. Que ellos me dijeron que yo les estaba planteando una controversia de ley, no una controversia de Constitución. Por esa razón no me la admitieron. Pero en esa ocasión, el magistrado Olmedo Arrocha salvó su voto. Y Olmedo Arrocha dijo que los argumentos de inconstitucionalidad eran claros. Se entendía claramente cuál era la pretensión y que para él la demanda debió haber sido admitida. No obstante, no contó con el voto del resto y por ende en esa ocasión la demanda fue inadmitida. Es importante aclarar que una demanda inadmitida no entraña un fallo de fondo. Por ende... Simplemente no la admite. Sí, simplemente es una cosa de forma en la que ellos decidieron no darle trámite a la demanda
Los casos de inconstitucionalidad no prescriben, o sea, mientras la norma esté vigente, tú lo puedes presentar. Así que yo me quedé pensando realmente si esto iba a valer la pena, por todas las cosas que ustedes ya comentaron en este programa. A veces lo difícil que es pensar que va a haber un cambio en el criterio, pero decidí presentarla nuevamente, sustrayendo algunas cosas de las que los magistrados habían utilizado para decir que la controversia era de rango legal. Me apegué estrictamente a lo que tenía la Constitución por un tema de estrategia, que yo pienso que es importante explicarlo. Yo decidí que lo voy a explicar ahora en los alegatos, no en la etapa de admisión, y también confiando un poco en el cambio de dirección de la Corte con la entrada de la nueva presidenta. Presenté la demanda en enero y esta vez sí fue admitida. Esta vez sí fue admitida. Después que admiten la demanda, entonces ellos le corren traslado al procurador. El procurador de la administración, entonces, ahí es donde viene la fase donde estamos ahora, él emitió una opinión muy extensa, unas 27 páginas, en la cual él concluye lo mismo que yo, que esta resolución es inconstitucional. Y procede a pedirle a los magistrados de la Corte que hagan la declaratoria de inconstitucionalidad. Él argumenta un tema que a mí me pareció, de todo lo que él argumenta, a mí realmente me llegó mucho una relación que él hace, donde él nos establece que el derecho de acceso a la información va muy ligado a lo que es la libertad de expresión y a la libertad de pensamiento. Yo creo que esa es una profundidad de análisis favorable que enriquece las pretensiones que yo he presentado en la demanda y que nos lleva a entender que vivimos en una sociedad en la cual los paradigmas jurídicos están cambiando. Nosotros necesitamos funcionarios más abocados a escuchar a la ciudadanía, más abocados a lo que es la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Y este tipo de resoluciones, a pesar de que nosotros tengamos una ley de transparencia que ya cumplió 20 años, es una ley que no responde a la realidad que vive nuestra sociedad actual. O sea, hacer uso de estas herramientas para esconder cosas que todos sabemos que están bien. Ustedes acaban de comentar aquí en este programa toda una serie de gastos y de movidas que en realidad son cuestionables, que la ciudadanía necesita saber. Y emitirnos a nosotros que las actas del Consejo de Gabinete van a ser secretas o restringidas, yo creo que eso es totalmente una desfachatez en estos momentos. Lo que este gobierno alegó en su momento, cuando esta noticia se hizo pública, es que ellos solamente volvieron a reiterar y ratificar la decisión que ya había sido tomada por los gobiernos anteriores. Mira, eso es algo muy curioso, porque precisamente en el año 2004 el ministro Ubaldino Real emitió una resolución que, si tú la ves, es un copy-paste. O sea, como que buscaron aquella resolución, la copiaron igualita y además le pusieron la firma del ministro actual. Entonces, está repitiendo la historia, alegando la vieja justificación de que como siempre se ha hecho así, lo vamos a hacer así. Y ahí es donde yo llevo un cuestionamiento aún más profundo, porque nosotros los ciudadanos tenemos el derecho también de que esto que yo tengo aquí, que es la Constitución de nuestro país, opere como está diseñada. Y yo un cuestionamiento que llevé a la Corte Suprema de Justicia es que nosotros tenemos un ministro que, a mi criterio, está excediendo, está extralimitándose en el alcance de sus funciones. ¿Y por qué razón? Porque si tú te lees esa resolución te afecta a las actas del presidente. Entonces, de salida yo me pregunto, si el presidente constitucionalmente es superior a los ministros, ¿cómo puede un inferior de él tomar una decisión por él sin estar delegado? Ahí yo me hice de una vez, esto no me cuadra. Y fue lo primero que me vino a la mente. Y luego el Consejo de Gabinete. Y esa es una de las razones por las cuales la Corte en primera instancia no me lo admitió, porque yo les expliqué todo el rango legal donde se explica que el Consejo de Gabinete tiene un quórum, tiene unas reglas para emitir decisiones. Entonces, en todo caso, si bien es cierto, la ley de transparencia permite esto, por eso empecé mencionando que es una ley anacrónica ya, una ley anacrónica que no responde a nuestra sociedad actual, lo permite. Igual la ley de transparencia te dice que debe ser decretado por el funcionario competente. Y además debe estar sustentado, y además, a juicio mío, que participé de alguna manera en la elaboración de la ley de transparencia de hace 20 años,
es caso por caso, no como se hizo aquí general, todas las actas del Consejo de Gabinete, no, con excepción de las de los contratos, eso no procede. Tiene que ser cada acta que pretenda ser declarada acceso restringido, debe sustentarse, motivarse y determinar qué parte del acta es la de acceso restringido, porque hay actas del Consejo de Gabinete que tienen muchas discusiones de temas que son públicos. No, y no solamente pasa en el Consejo de Gabinete, esto fue igualito, pasó con el gobierno Martinelli, pero el de Varela hizo lo mismo días antes de irse con las de Tocumen. Uh-huh. Pero hay que revisar, quizás, si decidieses declarar de acceso restringido una parte del acta del Consejo de Gabinete que tiene que ver con Tocumen, en todo caso creo que la ley sí lo permitiese. Lo que no pudieses es decretar o declarar de acceso restringido el acta completa de un Consejo de Gabinete. Uh-huh. Creo que en ese camino va la consulta de Daniel, ¿no? Sí, claro. Porque mira, yo creo que aquí hay que diferenciar conceptos también. Uh-huh. Porque una cosa es publicar y otra cosa es informar. Uh-huh. Y entonces la ley, las normas de transparencia obligan a informar. Uh-huh. Entonces, no solamente esto está riñendo con el deber de la publicidad de la información, que ya dijimos que además riñe con garantías fundamentales como la libertad de expresión, porque es natural. ¿Cómo yo puedo expresar crítica? ¿Cómo yo puedo expresar cualquier tipo de opinión respecto de los actos del Estado si yo no tengo ni siquiera acceso a lo que está haciendo el Estado? Uh-huh. Entonces, todo eso conjuga en que yo creo que nosotros tenemos que entender varias cosas. Primero que nada, yo creo que se requiere una modificación integral de lo que es ya la jurisdicción que tiene que ver con transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. Y tiene que ser acabar con la reforma parche. Nosotros aquí en Panamá se tiende mucho a ese tipo de reforma parche. Vamos a poner un parche aquí, un parche allá, un parche aquí, un parche acá. Pero cuando tú creas un instituto jurídico, tú creas una ley, se está creando un sistema. Es decir, Guido lo mencioné antes, esta ley fue creada con una visión integral. Y es el problema precisamente que tenemos con la Constitución. O sea, cuando ya tú le vas cambiando por aquí, por aquí, por aquí, por acá, tú creas un sancocho en el cual ya ese espíritu de la ley se va perdiendo a través de los años. Y tienes estos problemas de interpretación donde la ley termina contradiciendo el objetivo que ella misma juró que tenía que defender, que era el acceso a la información. Ahora esta ley se convierte en una piedra en el zapato para que haya poder acceder a la información. Yo creo que eso es algo sumamente... Y es lo mismo que sucede con la ley de protección de datos. Uh-huh. O sea, los funcionarios ponen por encima, a la hora de rendir cuentas, ponen por encima la ley de protección de datos que la ley de transparencia. Mira, ahí hay un tema de interpretaciones, porque nosotros nos vamos a abocar pronto a una discusión muy importante para el país que va a tocar todas estas cosas, que es la discusión del nuevo Código Procesal Civil. Y dentro de eso van a cambiar muchos paradigmas porque se quiere cambiar a un sistema más analítico y menos normativista, porque el problema que tiene el normativismo es eso que acaba de decir Flor. En vez de razonar, en vez de profundizar y buscar realmente la verdad y qué es lo correcto, que ese es el objetivo del derecho, garantizar la paz social, nos apegamos es que aquí yo tengo un numeralito. Al inciso que llaman. Aquí yo tengo el numeral 13 y ese numeral me deja hacer lo que yo quiera. Así es, ese es el tema. Ese es el tema que el otro día yo decía, Daniel, que un amigo mío argentino decía, hemos pasado de la ley de la selva a la selva de leyes. Y a la selva de leyes le ponen la selva de incisos y de numeralitos y cosas, y entonces la discrecionalidad se impone ahora con base en argumentos legales. Y eso no es lo que se promueve con la legislación. Se promueve es el estado de bienestar, el mejor bien común, etcétera, etcétera. No al contrario, que es lo que parece estar sucediendo. Con funcionarios que se apegan a esos textos legales de manera distorsionada, alejándose del espíritu de la norma, ¿verdad?, para interpretarla a su mejor saber leal y entender que siempre es en detrimento de la comunidad y de la democracia. Porque mira, está en todo lo cierto, todo lo que has comentado, por el tema también de que además este acto no tiene ni motivación, que esa es una de las cosas que yo busqué cuando presenté mi demanda. A ver dónde me explican cuáles son las razones, dónde me explican por qué este ministro... hay una delegación, porque recuerden que yo estoy presentando un argumento que tiene que ver con temas procedimentales, con temas de que se han vulnerado los organismos que establece la Constitución. A eso el procurador de la administración ha agregado todo un caudal también de temas de acceso a la información y
Y no hay nada. O sea, no hay ni siquiera una referencia de por qué o cómo se llegó a esto. Y yo creo que en ese sentido también es importante explicar que aquí hay una oportunidad grande para que la Corte Suprema de Justicia emita, tal vez, si lo tiene a bien, un fallo histórico. Porque nuestra ley permite que la Corte no solamente confronte este acto con lo que yo he demandado. O sea, una vez presentada la demanda de inconstitucionalidad, la Corte tiene que confrontarla con toda la Constitución. Es decir, que si ellos de alguna manera pensaren que los argumentos del procurador no tienen lugar o que alguno de los que yo presenté no tiene lugar, igual ellos están en el deber legal de confrontarla con toda la Constitución, es decir, cualquier otro principio constitucional. Y recordemos que aquí en Panamá nosotros también nos rige lo que es el bloque constitucional, que no solamente incluye la Constitución esta que yo tengo aquí, que es chiquita, sino que además incluye toda la jurisprudencia, todos los principios constitucionales y todos los convenios y tratados de derechos humanos suscritos por Panamá. O sea que hay un caudal inmenso de razones para declarar inconstitucional esto. Y eso es importante explicarlo, sobre todo porque ahora va a venir también la fase de alegatos. Y en los alegatos, cualquier ciudadano, a través de abogado, puede concurrir. Y eso yo creo que es algo interesante que pudiera suceder. De hecho, yo he invitado a algunos colegas, oye, presenten alegatos, respaldemos la pretensión. Algunos me dicen, es que hay que meterle más artículos, métanle, porque eso va a fortalecer al final toda la argumentación en favor de que esta resolución sea declarada inconstitucional y realmente se pueda cambiar eso, porque le va a decir a nuestros funcionarios que tienen que tener mucho cuidado con las cosas que están haciendo. Sí, y a la vez también permitir lo que la propia ley de transparencia busca, que es el tener acceso a lo que se discute en muchas de estas reuniones de gobierno. Ojo, y entender que hay que discernir sobre lo que la misma ley determina como temas sensibles de seguridad del Estado y otros temas que determina la ley, pero que a la vez también permita conocer, por ejemplo, el alcance de todas las consultorías que ahora se están revelando. Exacto. O sea, y esas son decisiones que se toman en el Consejo de Gabinete, porque no son ajenas al Consejo de Gabinete. A mí nadie que me diga que una consultoría arriba de $1 millón para el Estado, no importa en qué institución sea, no pase por el Consejo de Gabinete. Sí pasan por el Consejo de Gabinete, son temas de discusión. Y uno va y busca las actas y va a encontrar ahí la discusión. Por lo menos era lo que uno hacía como periodista hasta antes que se dispusiera esta restricción. Y creo que al final es el objetivo que se busca con la ley de libre acceso a la información. Hay mucha tela que cortar porque el tema de las consultorías, yo creo que eso siempre ha sido un camino turbio que poco regulado y que yo creo que eso debería ser excepcional y muy, muy justificado cuando de verdad se pruebe una necesidad de que la institución no dispone en el momento de ningún funcionario capaz de brindar la orientación. Y recordemos incluso que para temas de consultas, las instituciones tienen a disposición incluso interconsultarse, porque eso se hace en temas de debates legislativos. La misma asamblea consulta con X ministerio, con X institución y pasa para atrás también. Y en temas de asesoría legal, recordemos también que la Procuraduría de la Administración tiene el deber de brindar orientación legal no vinculante a las entidades del Estado. O sea que hay muchos temas también de posibles consultorías que están cubiertos ya por el derecho que nosotros tenemos. Sí, por ejemplo, hay temas de reestructuración de deuda, obviamente. Es un tema tan específico y necesita tanta claridad y tanta argumentación y tanta información internacional que se sobreentiende que se necesita una consultoría. Ahora que estaba lo de la pandemia, el Ministerio de Salud obviamente necesitaba consultorías. Hay entidades, por ejemplo, la empresa de transmisión eléctrica necesita consultorías en temas técnicos. O en temas técnicos. En temas técnicos y en temas médicos. Por eso, el caso del Ministerio de Salud. Sí. Obviamente que se necesitan esas consultorías. Negociaciones grandes. Por ejemplo, la negociación con la minera. Claro, exactamente. ¿No? Ahí pero se justifica. Pero en esa no hay consultoras, esos son ellos mismos. Bueno, pero ahí sí son ellos mismos, ¿no? En esa sí se justifica. Los más berracos. Voy a ser los más berracos. Bueno. Necesitas, por ejemplo, tienes una crisis migratoria.
en el caso de la crisis migratoria que se dio, obviamente sí se necesita una consultoría en una crisis migratoria, porque tienes tantas herramientas y elementos involucrados en ese proceso que necesitas una consultoría. Pero hay otros temas que no necesariamente necesitan consultoría, que son esos temas del día a día básico. Imagen. Imagen, legal. Por ejemplo, comunicación legal. ¿Cuántos abogados puede tener el Estado? Creo que le sobran abogados en el Estado para necesitar traer 2, 3, 4 o 5 firmas de abogados para tratar temas puntuales, legales de un ministerio. O sea, ¿cuántas consultorías se necesitan? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta, que pudiésemos encontrar en las actas del Consejo de Gabinete, por ejemplo, ¿no? Porque a lo mejor ahí están las razones por las cuales buscaron las consultorías. Y en teoría el procurador de la administración es el abogado del Estado. Y él debe tener un equipo dentro de la institución de abogados especializados en diferentes temas que tienen que ver con la gestión del Estado. Totalmente, totalmente. Y ahora que Guido menciona el procurador, yo creo que también es curioso traer a colación que en estos tipos de procesos de inconstitucionalidad, el procurador es libre. El procurador es libre de decidir qué postura va a tomar. Nosotros, ¿y por qué hago la diferencia? Porque hay otros procesos, por ejemplo, demandas de indemnización contra el Estado, en los cuales el procurador está obligado a defender al Estado. El procurador tiene que defender al Estado. Pero en los procesos de legalidad y en los procesos de constitucionalidad, el procurador actúa en interés de la ley. Eso quiere decir que él puede decidir si él defiende o no defiende el acto, según su criterio, si él cree que el acto está bien. Entonces, ahí hay un mensaje también de mayor profundidad sobre la postura que ha tomado el señor procurador, porque teniendo él la libertad de decantarse porque el acto era correcto o no, él decidió actuar en derecho de pedir que este acto es inconstitucional. Y es importantísimo lo que tú acabas de analizar, porque no es una opinión más o una reacción como ayer estábamos hablando, Flor, no es una reacción más, es la opinión del abogado del Estado. Y si el abogado del Estado le está diciendo al Estado en sí que aquí puede haber un acto de inconstitucionalidad, tiene un peso específico ante la propia Corte, ante la decisión que puede tomar la Corte Suprema de Justicia. Por lo menos es nuestra humilde opinión, ¿no? Que a veces sea contrario, ha pasado, es otra cosa, pero por lo menos establece una oportunidad de que haya luz al final del túnel en un tema tan sensible para la libertad de expresión como es saber lo que se discute en los consejos de gabinete. Hay que estar muy pendientes de la decisión de la Corte, porque esa resolución ha sido atacada tanto por la vía de la inconstitucionalidad como por la vía de la ilegalidad. Y en ambos casos el procurador de la administración ha señalado que es inconstitucional por un lado y por el otro lado que es ilegal. Así que hay que estar muy pendientes de qué va a decidir la Corte con esto. Y yo destacaría, si me permiten, que también es un ejemplo de cierto grado de discrecionalidad en la ley bien utilizado. Es porque nosotros tenemos un problema grave con los temas de discrecionalidad. Ustedes lo han comentado aquí. La discrecionalidad requiere responsabilidad. ¿Ves? Porque tienes que tener un funcionario capaz de decidir cuándo algo está bien y cuándo algo está mal. Porque si nosotros hubiéramos constreñido por ley al procurador de que él tenía que actuar de tal o cual forma, tal vez no estuviéramos teniendo hoy esta discusión. Así es. Daniel, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder y por el trabajo que estás haciendo. Independientemente, creo que tú trabajas en la Asamblea, ¿no? Sí, yo trabajo en la Asamblea. He pedido el día de hoy un permiso para estar aquí acompañando. ¿Vale la aclaración? Descontado de mis horas de permisos personales. Como debe ocurrir y debe ser. Y como casi no pasa. Y qué bueno, reiteramos lo que... Eso es transparencia, lo que estamos haciendo aquí. Y qué bueno, y reiteramos lo que hemos mencionado aquí. Qué bueno que haya personas dispuestas a retar al sistema, como usó el término Daniel, que lo usó también Atenógenes ayer, en vista de que los partidos políticos... No le están retando. Han decidido mirar para otro lado, ¿no? Cuando en una democracia que funcione y que haya un estatuto de la oposición... Pero tú lo has dicho, que funcione. No, los partidos políticos de oposición deberían ser los primeros en estar retando al sistema permanentemente, si de eso se trata el ejercicio democrático y la dinámica democrática. Pero bueno. Eso lo señalaba esta mañana el otro Lombana, Ricardo Lombana, y yo sí coincido con él en eso. O sea, la oposición, más que tomarse la foto, tiene que retar al sistema, ese es el trabajo, retar al sistema desde que gana el otro partido.
De esto es que se trata. O sea, retas al sistema, retas al procurador, retas a la Corte Suprema de Justicia acerca de lo que está haciendo el gobierno. O sea, eso es parte de... Y eso es lo que no se está viendo y eso es lo que estaba planteando Ricardo Lombana. O sea, retemos al sistema en los temas de clientelismo, pues. Vamos a desmantelar el clientelismo en el país. Quizás un punto importante de inflexión para arrancar la discusión. Ahora, ¿los partidos políticos de oposición están dispuestos a hacerlo? ¿O por el contrario, como ayer vimos confirmar en voz del propio expresidente Ricardo Martinelli, el tema de todos los viáticos y todas los emolumentos que reciben los alcaldes y representantes? O sea, entonces, cada cual define sus peleas y sus batallas, es cierto, siempre y cuando vayan con el objetivo de retar el sistema. Pero no solamente para enviar un tuit o para decirlo en la asamblea. Sáquenlo de la asamblea, háganlo práctico y reten al propio sistema, como en el pasado ha ocurrido. Lo que pasa es que tenemos como unos 10 años de una asamblea dormida. Un letargo. Un letargo. No, es que está envuelta en la dinámica clientelar. Entonces es difícil que esos mismos que están envueltos en la dinámica clientelar hagan algo para salirse de ella, porque los beneficia. Sí, así es igualito sencillo. que el fuero. Así es. Sin darse cuenta que eso al final termina afectándolos a ellos mismos. Por supuesto, y afectando a todos. ¿No? Esa es la triste realidad, afectando el sistema democrático y haciendo que la gente cada vez más añore sistemas autoritarios. Sí. Y eso es lo más peligroso del tema. Sí, eso es lo peligroso. Bueno, vamos a un cambio y regresamos con más. Muchas gracias, Daniel, por haber aceptado la invitación. Gracias a usted. Oigan, entonces vieron que al exministro del Mides otra condena, cayó la va acumulando, condena. La va coleccionando. Las va acumulando. Y faltan. Le faltan. Esta es particularmente llamativa, porque se trata de 2 proveedores del Estado que le regalaron un auto. Así es, así fue. Qué burdo, ¿no? Sí, exactamente. Tú dices, bueno, ¿y esto cómo ocurrió? Sí pasó. Digo, y a lo mejor sigue pasando. El tema es que, bueno, en este caso particularmente se realizó un proceso hacia el que lo recibió. Pero si tú como proveedor del Estado recibes, y eso pasó también en el caso del hijo del ex magistrado Aiden Ortega. Sí. O sea, uno de las personas que tienen casos pendientes en la corte, de repente comienza a recibir llamadas del hijo de un magistrado para que lo ayude a un viaje. ¿Admitir un recurso? Para que lo ayude a un viaje, porque esa fueron las conversaciones. A cambio de supuestamente un favor, ¿no? Y entonces él decía, bueno, pero yo no me he comprometido nada, pero es que yo soy el hijo de un magistrado. Tú eres el hijo de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente hay una conexión allí innegable, ¿no? Y un proveedor del Estado. Y un proveedor del un Estado. Ministerio que le regala un vehículo al ministro, pues evidentemente ahí hay un acto indebido que califica, de acuerdo con el juzgado que lo condenó, como corrupción de funcionario público. Sí, y te lo regalan a ti como ministro. Bueno, encima. Bueno, entonces, Flor, los saluditos. El primer saludito va a Ferrufino por burdo. Oye, me saltaste así olímpicamente. Dale. Es que ella se va muriendo por mandar saludos. Sí. Por burdo. Dale. El segundo va para el CM de Bocas Air por burdo también. Y a Martinelli por cínico y descarado por esas declaraciones que dio. Yo no sé si él estaba en su sano juicio o no. Yo no tengo ni idea. Pero es que lo más preocupante es que habla igual de las dos maneras. ¿Cómo él va a hablar? Dice que son unos... Pichicumeria. De los gastitos. De los gastos de representación. Los gastitos de movilización. Mira, yo creo que eso es un mensaje clarísimo de que nos va a saquear si vuelve al poder. Bueno, es que si él distribuyó $420 millones en prebendas a diputados. Entonces, para él eso, $1,000,000 y pico, le debe parecer una Pero bicoca. la clase política no está leyendo el cambio de los tiempos. Bueno. Ese es ahí está la Flor, sí, pero eso es un mensaje muy claro de lo que pasaría en este país si volviera a ganar Ricardo Martinelli. Vuelven a saquearnos, pero abiertamente. Flor, el jingle. ¿Cuál de qué? El jingle de las efemérides. Es que este man no ha hecho las efemérides. Pero es que te están esperando a ti que le hagas el jingle. Hace rato está diciendo. Yo pensé que era salir, yo no sé, pues, pero le tenía ganas de mandar saluditos a Ferrufino. En un día como... Hoy es martes 15 de marzo de 2022.
es el 74º día del año. Quedan 291 para terminar este giro de la Tierra alrededor del Sol. En las celebraciones de hoy es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. En las efemérides, un día como hoy, 15 de marzo del año 44 a.C., se celebraba además los idus de marzo, Julio César es asesinado por un grupo de senadores romanos apodados los Libertadores, liderados por Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto. De ahí la frase, tú también, hijo mío, que le dijo César a Bruto cuando lo estaba apuñalando. En 1840, en Eslovenia, el profesor cristiano Jakob Lorber comienza a escribir lo que le dictan las voces que oye en su interior, que se conocen como las revelaciones. En 1916, el presidente estadounidense Woodrow Wilson envía 12,000 soldados estadounidenses al otro lado de la frontera mexicana en búsqueda de Pancho Villa, en ese momento el más buscado. En 1972 se estrena la película de gángsteres ítalo-estadounidenses, El Padrino, ganadora de premios Oscar a Mejor Película, Mejor Actor y Guión Adaptado. Cumple 50 años hoy de haberse estrenado. En 1994, Estados Unidos y Rusia llegan a un acuerdo para permitir la supervisión mutua del desmantelamiento de su armamento nuclear. En 1994 también, el mismo día, el asteroide 1994 ES-1 pasa a 165,000 kilómetros de la Tierra, casi la mitad de la distancia que existe entre nuestro planeta y la Luna. Y en 2011 comienza la guerra civil siria. Todo eso sucedió en un día como hoy. Terminamos. Hasta mañana en Cuarto Poder. Gracias, Daniel, por acompañarnos. Chao. Saludos.